Dice, ¿qué decir? Agradecer. Es lo más obvio, claro, pero es lo único que tiene sentido que haga acá, yo ahora, agradecer. Agradecer entonces por la invitación a participar en esta reunión. Es un privilegio muy grande ser parte de este grupo de personas del que estamos arriba de estas maderas ahora acá. Me siento muy interpelado y más ahora que me miran todos así, pero soy el más joven creo del grupo y ahora sí, ahí va. Ahora sí me siento interpelado del todo. Entonces, bueno, la oportunidad de tener un espacio para decir alguna cosa acá en relación a haber leído este libro es muy importante para mí, es un privilegio muy grande que lo quiero agradecer a Luis y a Karina porque fueron quienes primeramente me invitaron. Y agradecer es lo primero y es lo que voy a hacer permanentemente en estos párrafos. Agradecer a los autores y a las autoras por el coraje de contar, de buscar en la vida de cada cual, por traer ahora y poner en palabras sus experiencias por la historia más negra y ponerla sobre blanco, ponerla en luz. Agradezco a Luis por coordinar el taller y haber logrado darle forma pública al libro, tosudamente, al punto de que estamos celebrando su tercera edición, que eso en el mundo en el que vivimos no es menor, que un libro como este se edite por tercera vez. Tú sabrás otro tanto, como escritor, lo que se venden los libros de relatos en Uruguay, los libros de cuentos, no se venden, o sea, no circulan, se hacen, se trabajan y no sé qué pasa en las editoriales, no sé qué pasa pero son... es reacio, parece, el mercado a comprar libros de cuentos, o eso nos dicen, pero este va por la tercera edición, así que, bien, eso es un festejo en particular para hacer, porque este es un libro que está en librerías, que se compra, que se distribuye, que se presta, y eso es importante, que no esté en las librerías, que esté en las mesas de luz y en los estantes de las casas de la gente, y contra lo que dice la ley de derechos de autor, que se preste también, porque es un acto ilegal ese, y está bueno... pasarle por arriba. Agradezco también por la enseñanza. Y acá hablo como integrante de una generación en particular, dicho el chiste del principio, que es real, tengo 41 años, a pesar de que la cara insiste en no acompañarme con esa edad, y por tanto integro la generación de víctimas, de hijos de víctimas también, pero de hijos de víctimas, la segunda línea, que igual recibimos los impactos inmediatos, digamos. Pero esta generación tiene una particularidad que en la que vengo pensando mucho desde hace un tiempo largo, y es que lo que conocemos de esto, de lo que pasó entre el 73 y el 85, y los años inmediatos incluso, porque esto no empezó en el 73, es una de las primeras cosas que uno empieza a entender cuando empieza a estudiar en serio, que esto no pasó del 26 de junio, éramos todos hermanos, y el 27 se pudrió todo. Lo empezamos a aprender de forma fragmentaria, casi que accidentada, en un punto a voluntad propia y a retazos de cosas que nos decían y sin la ayuda de libros oficiales, digamos. Yo cuando estudié en el liceo, tercero, cuarto, quinto, nadie dijo nada de esto. No me acuerdo hasta qué punto de la historia nacional llegaban los libros, pero de un momento aquello paraba, corte A, no sé... las elecciones del 80, o sea, la asunción del poder del 85, digamos. Bueno, taza a taza, acá no pasa nada. Entonces, por lo menos en mi caso, me agradezco el haberme enfrentado a mi propia ignorancia, que me significó leer este libro. Acá retomo, ya dije que me iba por las ramas y voy a seguir leyendo. Golpe de Estado, dictadura, Plan Cóndor, Operación Morgan, clandestinidad, resistencia, secuestros, torturas, desapariciones, centros clandestinos de reclusión. Cualquiera sabe qué es todo eso. Todo el mundo debería saber lo que significan esas palabras en el contexto 73-85. ¿Lo sabemos? Yo no, de verdad. No sé todo eso. No sé en profundidad todo eso. Por ejemplo, no tenía claro qué fue la Operación Morgan. No, había visto el nombre por ahí, sí, y quizás asumía que sabía lo suficiente porque había visto algunas películas, leído alguna nota de prensa y demás, pero no sabía de la Operación Morgan como tal. No sabía tampoco qué iba a pasar con la tablada, qué se intentó hacer con la tablada el año pasado y que por suerte por ahora se paró, y espero que la cordura prime, no solo en cuanto no innovar ahí para ver qué hay ahí, sino sobre todo en no hacer de eso una cárcel.
estamos acá todos entre convencidos, pero por favor, hacer de la Tablada, después de lo que fue una cárcel para adolescentes, es para prender fuego cosas, inmediatamente. Yo pongo las botellas y la nafta, otro que ponga el trapo. Me quedan un montón de agujeros, pero por lo menos gracias a este libro, y por eso agradezco especialmente, encuentro más claramente mis agujeros, los agujeros que me corresponden a lo que sé como persona, como Sebastián, pero lo que seguramente, o lo que intuyo y seguramente sé que no sabemos como generación, digamos. Como generación que, por estar demasiado cerca de los hechos, no recibió información oficial, pero por estar demasiado lejos de los hechos tampoco la vivenció en primera persona. Entonces hay que agradecer por la obligación con la historia que nos significa a cualquiera que lea estos relatos. La obligación por el repaso o conocimiento de lo que sucedió, pero sobre todo la obligación por mantener viva la historia. Esto es, la obligación por transmitirla y por compartirla. La historia nacional, con H y N mayúsculas, se narra en los manuales y se estudia en los ámbitos formales porque así debe ser, porque es la tarea mínima que debe hacer el Estado en relación a su pasado y sus ciudadanos, porque no es gratuito, tenemos que saberla, lo tienen que saber. La educación en Uruguay es laica, gratuita y obligatoria, digamos, entonces tenemos que saberlo. Pero luego está la forma en que cada persona, en que cada cual aprende su historia, la forma en que la fija en su memoria y la forma en la que la reflexiona y eventualmente la comparte. Porque nunca sabemos cuándo va a venir una hija, un sobrino, una nieta, cualquier botija a preguntarnos a algún adulto qué pasó, que es algo que en uno de los cuentos aparece, en el cuento del río, ¿no? Como en realidad se dispara todo porque de repente el nieto dice en la otra punta del mundo, ah, sí, mi abuela estuvo presa. Y eso trae una catarata de recuerdos y obliga a armar, no por una tarea militante, meditada, específica, sino por la urgencia del vínculo entre las generaciones, que es una cosa que se hablaba acá. Y eso no pasa teóricamente, pasa en de repente un domingo cualquiera en una familia y hay que estar preparado para poder responder sobre eso. Y debemos tener respuestas claras, relatos para pasar, cuentos para compartir, tanto para dar testimonio como para mantener vivo el imperativo moral del nunca más. Digamos, ¿no? Eso es una tarea, es una obligación. Yo busqué mucho qué palabra usar en esta parte de la escritura de esto, y es obligación. Es la que entiendo más adecuada, dado el caudal de sinónimos que me ofreció Internet, que era bastante amplio. Pero bueno, a mí me cupo eso. En ese sentido, tengo además un agradecimiento personal muy grande para hacer, y sobre el que no voy a hablar mucho, pero que leer este libro me enfrentó también a mi historia personal, a mi historia con mi padre, con mi abuelo y con mi tío, que es mi padrino además, con uno de mis tíos. Así que gracias por eso en particular. Y finalmente quiero agradecer por el trabajo creativo que se tomaron quienes participaron de este libro. Porque no solo son relatos puestos a disposición del público en un volumen determinado, sino que se trata de un libro de cuentos. Son narraciones con carácter artístico, que decía Mario, que decía Rila también. Hay entonces tarea creativa, la elaboración literaria, y eso exige un trabajo muy particular, es muy exigente hacer arte. Es muy exigente encontrar la forma adecuada, la palabra justa, dar con el tono deseado, con la cadencia que resuena adentro y a la que hay que encontrar una vía para expresarla de alguna forma. Cualquiera que se pone en esto sabe lo molesto que es, lo bien que suena adentro y lo feo que se ve afuera cuando uno lo pone. Entonces, ese trabajo es insoportable y es inlargable también, tiene que seguir haciéndolo. Entonces, gracias por ese trabajo en particular. Y es más exigente, además, quitar lo redundante, lo superfluo y lo condescendiente o lo innecesario para con la obra. Son dos tareas que son muy ingratas en el proceso y muy gratas en algún momento. Y hay que agradecer ese trabajo de elaboración, de pasar de lo testimonial a una forma de comunicación artística, digamos, donde haya velos, donde haya propuestas de estructura que le permitan a quien lea hacer más tolerable lo intolerable, digamos, que es la verdad de los hechos de fondo. Que estos textos hayan sido encarados desde esta perspectiva es entonces algo para agradecer, que agradezco, porque además de haber testimonio, memoria, dignidad, lucha y fuerza, en estos textos también hay belleza. Gracias.